Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día genial y que vengan con las pilas cargadas porque hoy tenemos un tema que estoy seguro les va a fascinar y sobre todo, les va a desvelar un misterio que ha estado flotando en el aire durante un tiempo. Como saben, en este canal nos encanta bucear en el fascinante universo de las celebridades, desentrañar sus conexiones y, por qué no, poner un poquito de luz en esas historias que a veces parecen sacadas de un guión de telenovela. Y hoy, vamos a poner el foco en dos de los nombres que más resuenan en el panorama turco e internacional, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, han oído bien. Esos protagonistas de Erkenci-Kuş, cuya química en pantalla traspasó la pantalla y nos robó el corazón a muchos. Pero más allá de esa relación profesional y de la amistad que nació en el set, muchos nos hemos preguntado, ¿hay un amigo en común que los una realmente? ¿Existe alguien que haya estado ahí para ambos compartiendo risas, confidencias y quizás hasta algún secreto? Pues bien, prepárense porque hoy vamos a desenmascarar a esa persona. Vamos a ponerle nombre y apellido a ese nexo que probablemente ustedes tampoco esperaban. Y antes de sumergirnos de lleno en esta intrigante revelación, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que le den a ese botón de suscribirse. Es totalmente gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras futuras investigaciones y curiosidades del mundo de las estrellas. Venga, anímense. Ahora sí, entremos en materia. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos actores que desde que compartieron protagonismo en Erkenci-Kuş, se han convertido en un tema recurrente de conversación. Su química fue tan palpable, tan auténtica, que los rumores sobre una relación sentimental no tardaron en surgir y aunque ellos siempre lo negaron, esa chispa, esa conexión especial, quedó grabada en la retina de millones de espectadores. Pero, ¿qué pasa cuando las cámaras se apagan? ¿Qué sucede cuando la ficción da paso a la vida real? ¿Cómo se mantiene una amistad o una relación profesional sólida en un mundo tan volátil como el de la actuación? A menudo estas relaciones se construyen sobre cimientos de admiración mutua, de respeto por el trabajo del otro y también, por qué no decirlo, de experiencias compartidas. Y es precisamente en esas experiencias compartidas donde a veces encontramos los hilos conductores que unen a las personas. En el caso de Demet y Can, su vínculo profesional fue innegable y muy intenso. Trabajaron codo a codo durante mucho tiempo, enfrentándose a largas jornadas de rodaje, a la presión de la fama y a la exigencia de entregar lo mejor de sí mismos día tras día. Es normal que en ese contexto se forjen amistades. Pero la pregunta que nos hacemos es, ¿existe un personaje, una persona, que haya sido un punto de encuentro para ambos, un confidente, un consejero, alguien que pudiera decir, yo conozco a Demet y también conozco a Can? Aquí es donde la investigación se pone interesante. Hemos rastreado, hemos buscado indicios, hemos analizado entrevistas, publicaciones en redes sociales e incluso hemos estado atentos a los murmullos del sector. Y créanme, hay un nombre que aparece con una frecuencia sorprendente cuando se habla de ambos, no de forma directa como una pareja o amigos íntimos de ambos a la vez en el mismo círculo social íntimo, sino como una figura que ha tenido la oportunidad de interactuar con ambos y que además goza de una reputación de ser una persona muy conectada y querida en la industria. Hablamos de nuestro querido Burak Deniz. Sí, el talentoso actor turco conocido por sus papeles en series como Kara Sevda o Aşk Laftan Anlamaz, y que además, casualmente, también tuvo un papel importante en Aşk Laftan Anlamaz junto a Hande Erçel, otra actriz con la que se le ha relacionado a Can Yaman en el pasado. Vaya, cuántas conexiones. Pero volvamos a Burak Deniz. La conexión con Demet Özdemir se remonta a proyectos anteriores a Erkenci-Kuş. Ambos participaron en la serie Zilek Kokusu, donde compartieron escenas y, según se desprende de algunas entrevistas de la época, desarrollaron una buena amistad. Se les veía juntos en eventos, compartiendo sonrisas y con una química de compañeros que siempre es agradable de ver. Por otro lado, Can Yaman y Burak Deniz también tienen un historial. No de la misma intensidad que su relación con Demet en Erkenci-Kuş, pero sí de haber coincidido en eventos, haber compartido entrevistas y, sobre todo, de ser dos de los rostros masculinos más cotizados y exitosos de la televisión turca. Piénsenlo bien, ambos son actores con un gran talento, ambos tienen una legión de fans enorme y ambos se desenvuelven en los mismos círculos sociales y profesionales en Turquía. Es casi inevitable que sus caminos se crucen. Ahora bien, la clave está en si esta amistad, si esta conexión, se mantuvo en el tiempo y si funcionó como un puente entre Demet y Can. Sí,
Deniz fue esa persona que, después de Erkencicus, pudo haber mantenido el contacto con ambos, compartirles sus novedades, preguntarles por las suyas, y quizás, solo quizás, mediar en alguna situación o simplemente ser un punto de referencia mutuo. En la industria del entretenimiento, las redes son fundamentales. Los actores, productores, directores y demás profesionales suelen conocerse entre sí, y a menudo, estas conexiones se ramifican de forma inesperada. Burak Deniz, con su trayectoria y su carácter, es una persona que naturalmente atrae a gente de su gremio. Y si ya de por sí tiene una buena relación con Demet y conoce a Can por ser compañeros de profesión, es muy probable que haya habido momentos en los que los tres hayan coincidido, quizás en alguna fiesta de la productora, en la entrega de algún premio, o incluso en reuniones más informales. Lo fascinante de esto es cómo una misma persona puede ser un hilo conductor en las vidas de dos estrellas tan prominentes. Imaginen la escena: Burak Deniz, en una conversación con Demet, le pregunta por cómo le va en sus nuevos proyectos, y ella le cuenta sus experiencias. Luego, en otra ocasión, se encuentra con Can y le pregunta por él, por su día a día, por sus desafíos. Y en algún momento surge la conversación sobre la otra persona. Es en esos pequeños detalles donde reside la magia de estas conexiones. No tiene por qué ser una amistad a tres bandas en el sentido de salir juntos de fiesta constantemente, sino más bien una red de contactos y afectos que se entrelazan. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, las amistades a menudo son complejas y pueden verse influenciadas por muchos factores: la cercanía geográfica, los proyectos en común, las agendas apretadas e incluso las propias parejas o relaciones de cada uno. Sin embargo, la evidencia sugiere que Burak Deniz es una figura que, por su historia y sus conexiones, se perfila como el amigo en común más plausible y fuerte entre Demet Özdemir y Can Yaman. Él ha trabajado con Demet, ha interactuado con Can, y pertenece a ese círculo íntimo de actores turcos que se conocen y se respetan mutuamente. Pensemos en ello desde otra perspectiva. Cuando dos actores como Demet y Can, que han tenido una química tan intensa, se separan profesionalmente, es normal que necesiten un tiempo para procesar esa experiencia. Y tener a alguien en común que entienda esa situación, que haya vivido algo similar, puede ser reconfortante. Burak Deniz, al haber trabajado con ambos, puede ofrecer esa perspectiva única. Quizás él ha sido testigo de la intensidad del trabajo en Erkencicus, y entiende la dinámica que se generó. Y esa comprensión mutua, esa empatía, es la base de muchas amistades sólidas. Por otro lado, también hay que ser realistas. Las redes sociales a veces nos dan pistas, pero no siempre nos cuentan la historia completa. Sin embargo, al analizar las interacciones públicas, las menciones y los eventos a los que ambos han asistido, Burak Deniz emerge como la pieza clave en este rompecabezas. Su presencia en la vida de ambos, aunque no sea de forma simultánea en el mismo círculo social, es un factor que no podemos ignorar. Y lo más interesante de todo es que esta conexión, si existe en la forma que sospechamos, habla muy bien de la madurez y profesionalismo de estos actores. Demostrar que se puede mantener una buena relación con compañeros con los que se ha compartido un proyecto tan exitoso, incluso después de que haya terminado, es una señal de inteligencia emocional y de respeto por la industria y por el arte de la actuación. No se trata de aferrarse al pasado, sino de construir sobre las experiencias y mantener relaciones positivas que enriquecen el camino profesional. Entonces, ¿quién es ese amigo en común? Si bien es difícil afirmarlo con un 100% de certeza, basándonos en la información disponible y en las conexiones evidentes, Burak Deniz se erige como el candidato más fuerte. Él ha compartido proyectos con Demet Özdemir, ha interactuado con Can Yaman y sobre todo, pertenece a ese círculo de actores turcos de éxito que se conocen y se respetan. Es el hilo conductor más probable, la persona que, quizás sin proponérselo explícitamente, ha mantenido un nexo entre dos de las estrellas más brillantes del panorama turco. Y es que al final, todos somos parte de una gran red. Y en el mundo del espectáculo, esa red es aún más compleja y fascinante. Las amistades se forjan en los sets de rodaje, en los eventos, en las conversaciones casuales, y a veces, una sola persona puede ser el puente que une destinos, carreras y, quién sabe, quizás hasta futuros proyectos. La belleza de estas historias es que nos recuerdan que detrás de los personajes y de las cámaras, hay personas con sus propias vidas, sus propias relaciones y sus propios lazos. Así que ahí lo tienen, amigos. La verdad, o al menos la pista más sólida que hemos podido encontrar, sobre el amigo en común entre Demet Özdemir y Can Yaman.
Una historia que sin duda, añade una capa más de intriga y fascinación al ya de por sí cautivador mundo de estas dos estrellas. Y ahora, después de desvelar este posible misterio, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tenían alguna sospecha? ¿Se imaginaban que pudiera ser Burak Deniz? Déjenme sus comentarios aquí abajo, cuéntenme sus teorías, compartan sus opiniones. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha intrigado o simplemente les ha gustado, no olviden darle un buen me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, con aquellos que también son fans de Demet, decano simplemente del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas investigaciones y descubrimientos. Son ustedes el alma de este canal, y su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.